Hola muchachos, muy buenos días. Tal como teníamos nuestro compromiso establecido, vamos a desarrollar nuestras clases que corresponden a la semana 4, semana en la que nuestra clase corresponde a un día festivo y por ese motivo la clase la vamos a hacer de manera asincrónica. Voy a dividir la clase en varios videos en donde vamos a ir abordando distintos aspectos del análisis de las cuentas que habíamos empezado en la clase del lunes pasado. Así es que espero que este material pues sea de utilidad para ustedes, que lo vean, lo revisen con atención y que todas las inquietudes que surjan a partir de los temas que vamos a estudiar, por favor las tengan muy presentes para que las podamos resolver, bien sea a través de los espacios de tutorías o en la clase de la próxima semana. De cualquier manera, en cada uno de estos espacios van a ir quedando asignadas unas actividades que ustedes deben desarrollar en su tiempo autónomo. Entonces, pues sin más, empecemos. Habíamos quedado en la clase de la semana pasada hablando de los conceptos de las cuentas. La cuenta entendida como ese elemento en donde se hace la clasificación de la información para que la podamos llevar al registro contable. Y la habíamos visto pues dentro del esquema del proceso contable en esa fase de reconocimiento y medición, esas dos primeras etapas que corresponden al desarrollo técnico, instrumental y operativo mediante el cual se va alimentando el sistema de información contable. Entonces vamos a empezar por ahí, por retomar esos aspectos que habíamos revisado referente a la cuenta, a todo lo que tiene que ver con la clasificación de las cuentas y este aspecto en el que terminamos nuestra clase de la semana pasada, que era lo relacionado con el principio de dualidad económica que sustenta esa dinámica a través de la cual se van a mover las cuentas con las que vamos a estar trabajando. Y entonces, para empezar, habíamos estado hablando de que esas cuentas van a mostrarnos todos los recursos con los que trabaja un negocio o trabaja una persona y que esos recursos siempre vienen de una fuente y que por lo tanto tener esos recursos genera unas obligaciones. Y ahí estaba dada esa dualidad, esa igualdad de la que estamos hablando. Pero también estuvimos en la clase explicando que esas obligaciones tienen dos principales orígenes. Hay unas obligaciones que están generadas con los dueños del negocio o con la persona, el propietario de la empresa sobre la cual estamos manejando esta contabilidad. Y que entonces esas obligaciones con los propietarios que corresponden a los aportes iniciales que se hace, a las ganancias que obtiene una persona o una empresa en el desarrollo de sus actividades, financian la consecución de los recursos. Por lo tanto, trabajar con esos recursos implica que tengo unas obligaciones con esos propietarios, que tengo que responderle a esos propietarios por la parte de los recursos que han aportado para el funcionamiento. Pero que como no todos los recursos pueden ser de fuente interna o no todos son de propiedad de los dueños, entonces a veces, con mucha frecuencia, nos tenemos que endeudar. Entonces, la deuda corresponde a la financiación externa a la que accedemos para poder conseguir esos recursos. Entonces, si yo me quiero comprar algo, pero no tengo plata, no puede ser completamente de mi propiedad al comienzo, entonces recurro a un préstamo o recurro a una financiación de terceros, terceros entendidos como personas ajenas, personas que están por fuera de la empresa, que me prestan la plata para que yo pueda comprar esos recursos. Eso es lo que me dice que la sumatoria de esas obligaciones internas con los dueños, externas con terceros, me permiten que yo tenga una cantidad de recursos con los que estoy trabajando. Y entonces esto llevado a la clasificación de cuentas de la que estábamos hablando, nos decía eso, todos los recursos con los que la empresa opera y que espera que
trabajar con esos recursos le genere beneficios económicos, se conoce con el nombre de activos. Todos los bienes, habíamos hablado ya, tangibles o intangibles, con los que la empresa trabaja, son sus activos. ¿De dónde vienen esos activos? Es lo que corresponde al concepto de pasivo y patrimonio. Le llamamos pasivo a todas las deudas que tengo con terceros, a todas las obligaciones que tengo con terceros. En la definición veíamos que son producto de hechos pasados, o sea, adquirí un activo, por lo tanto estoy endeudado. Y que me van a significar un sacrificio económico futuro. Esa parte teórica se refiere a que, pues en el futuro tengo que pagar, y pagar significa sacar dinero de mi bolsillo para poder cubrir esa deuda, para poder cubrir esa obligación. Entonces, a todas esas obligaciones con externos a la empresa se le llama pasivo. Y a todas las obligaciones que tenemos con los dueños, es decir, lo que me va a representar el nivel de propiedad que los dueños tienen sobre los activos, que va a corresponder a lo que ellos han aportado o a las ganancias que se han obtenido. A ese concepto es al que vamos a denominar patrimonio. Y ahí tenemos la definición de las 3 cuentas reales que estuvimos estudiando, que habíamos dicho, son reales porque me van a mostrar en esa ecuación, me van a mostrar la realidad económica, la realidad financiera, la situación que tiene la empresa en un momento determinado en el que estamos haciendo esta evaluación. ¿Qué más dijimos la semana pasada? Dijimos, bueno, bueno, y aquí teníamos entonces el complemento de esas definiciones que me dan fuerza a por qué ese es el principio de dualidad económica, o ese principio bajo el cual se equilibra el manejo de las finanzas de las empresas. Pero como también habíamos dicho, que existen otras 2 categorías de cuentas. Estas eran las cuentas reales, y habíamos hablado de unas cuentas nominales o unas cuentas de resultado. ¿Qué significa eso? Las cuentas que me permiten conocer la dinámica de operación del negocio y su capacidad para generar recursos, su capacidad para consumir recursos, y al final del día, pues mirar en esa comparación entre la generación y el consumo de flujos de recursos, ¿cómo me fue? Es decir, ¿cuál fue el resultado? Resultado en términos de si obtuve ganancias o si obtuve pérdidas. ¿Cómo ese concepto se inserta en la ecuación patrimonial? Entonces, teníamos esto. Esta es nuestra ecuación inicial. Perdón. Si yo pongo esta ecuación en términos del patrimonio, ¿cuál es la situación patrimonial del negocio? Entonces voy a decir lo que el concepto me dice. El valor residual, patrimonio entendido como el valor residual de los recursos o de los activos que tiene la empresa después de descontarle todas las deudas. Pero habíamos dicho, bueno, pero es que las cosas en la vida real no funcionan por una resta, sino que ¿cómo hago yo para generar patrimonio? ¿Cómo hago yo para consolidar el patrimonio que tengo? Entonces aparecen aquí esas cuentas nominales de las que estábamos hablando. Y habíamos hablado de los conceptos de ingreso y de gasto. Yo tengo aquí separados los conceptos de costo y de gasto, porque en la clasificación que vamos a hacer más adelante los vamos a diferenciar. Sin embargo, la norma internacional habla de ellos dos como una sola cosa, como gasto, como salida de recursos que se dan en desarrollo, bien sea de la operación o de otros asuntos relacionados con el negocio. Entonces, cuando yo comparo estos 2 conceptos de ingreso y de gasto, si volvemos a la definición que habíamos revisado, me decía, el ingreso es todos esos flujos positivos de dinero, todos esos flujos positivos de recursos que entran a la compañía, eh, y que, decía la definición, me van a generar un incremento patrimonial. Es decir, si yo tengo más ingresos que gastos, o si yo solamente tengo ingresos, pues eso significa que voy a tener un resultado positivo, un resultado en términos de utilidades. ¿Y cómo así que eso genera incremento patrimonial?
Ah, bueno, es que ese resultado es un elemento que va al patrimonio. Entonces, si yo tengo más ingresos que gastos, significa que voy a tener una utilidad. Por lo tanto, esa utilidad va a sumar en el patrimonio. Si por el contrario, en ese periodo de tiempo que estoy evaluando, la empresa genera más gastos que ingresos, significa que ese resultado va a ser negativo, va a ser de pérdida. Y por lo tanto, la pérdida resta dentro del patrimonio. Ahí es donde vemos ese pedazo de la definición que decía, el ingreso me genera incrementos patrimoniales, el gasto me genera decrementos patrimoniales. Es decir, si tengo utilidades, suma mi patrimonio, si tengo pérdidas, resta mi patrimonio. Y eso es el funcionamiento general que vamos a tener en todas las finanzas o el funcionamiento general que vamos a tener en toda esta dinámica. ¿Qué es importante? Aprender a reconocer en primera instancia la clasificación de las cuentas, cada uno de los conceptos que ustedes han debido estar estudiando en las lecturas de los capítulos de los libros, a qué corresponden, qué es cada asunto y si entiendo qué es, entonces en cuál de las 5 categorías de cuentas lo voy a clasificar. Vamos a entender también que dentro de los activos y los pasivos, por ejemplo, hay unos elementos que corresponden al funcionamiento de la dinámica del negocio, es decir, son cosas que se mueven o tienen una dinámica propia de la actividad del negocio que cambian o que se vuelven disponibles para el negocio en el corto plazo y a esos activos y pasivos les vamos a denominar corrientes. En cambio, aquellos que tienen una duración más permanente o más prolongada en el negocio, o si estoy hablando de las deudas, aquellas que tienen más plazo para pagar, más de un año de plazo para pagar. Si estoy hablando de los activos, aquellos que no tengo destinados para vender, sino que corresponde a esos bienes con un carácter más fijo, que son los que tengo para que no se vendan, sino para que me sirvan para operar el negocio. Ejemplo, los edificios, la maquinaria, los vehículos, ese tipo de bienes que tienen permanencia más allá de un año en posesión de la empresa, les vamos a denominar no corrientes. Entonces, en activo y en pasivo tenemos esa clasificación, corriente y no corriente, dependiendo del tiempo en el que están trabajando con el negocio. Y en el caso de los ingresos y de los gastos, habíamos mencionado, y más adelante ya lo vamos a seguir profundizando, vamos a identificar algunos que están directamente relacionados con la operación del negocio, y entonces esos se van a llamar operacionales o se van a llamar ordinarios, ingresos ordinarios, gastos ordinarios, ingresos operacionales, gastos operacionales, cualquiera de los dos nombres. Y otras cosas que ocurren en el desarrollo de una actividad económica que no están directamente relacionados con la operación, pues los vamos a clasificar o a diferenciar como no operacionales. Les pongo el ejemplo mío. Si yo soy empleada de la universidad, entonces mi ingreso operacional es mi sueldo, porque ese es el flujo de entrada positiva de recursos que tengo, mi sueldo. Pero si además yo tengo allí el parqueadero de aquí de la casa, como no tengo carro, entonces arriendo el parqueadero, me pagan ese arrendamiento. Yo recibo ese recurso, pero esa no es mi actividad operacional. Entonces, el ingreso que recibo por concepto del arrendamiento va a ser un ingreso no operacional. En los dos casos estoy recibiendo recursos, pero la razón, perdón que pase una ambulancia. La razón por la que recibo esos recursos son los que me dan la clasificación entre operacional y no operacional. Cosa muy distinta sucediera si no estuviéramos hablando de mí, sino, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una empresa que sea una agencia inmobiliaria. Los recursos que recibe por concepto de arrendamiento son los recursos que corresponden a su actividad operacional. Entonces, no hay una única forma de clasificar, sino que depende de quién es la persona o la empresa de la cual estoy manejando la contabilidad. Por eso lo primero será entender
esa realidad económica del negocio y a continuación sí, hacer la clasificación de las cuentas en estas 5 categorías que acabamos de revisar. Muy bien. Vamos a poner un poquito con 3 ejercicios sencillos en práctica esta dinámica de la ecuación patrimonial. Fíjense esto. Mi ecuación es que el activo está sustentado en los recursos del pasivo y del patrimonio. Todos mis bienes vienen de esas dos fuentes. Entonces pongámosle atención a esto. Si a mí me dicen, la empresa cuenta con 600,000 pesos para operar, de los cuales debe 200,000. Pensemos en esa ecuación o en esa propuesta de situación económica. Miren que puede ser la situación económica de una empresa o de una persona. Tiene 600,000 pesos en su bolsillo. Con eso es con lo que cuenta para operar. Pero resulta que de esos 600,000 debe 200. Por lo tanto, ¿cuál es la situación económica de esa persona o de esa empresa? Entonces yo voy a decir, si tiene 600,000 para operar, significa que 600,000 son sus recursos totales, por lo tanto ese es su activo. Si de esos 600 debe 200, significa que 200 han sido conseguidos con recursos externos, por lo tanto representan su pasivo. Quiere decir que la diferencia entre esos dos elementos es el patrimonio de la empresa. Miremoslo, la misma situación con otros términos. Si el banco me entrega un préstamo por 1.300.000 y los socios aportan 500,000, ¿cuántos son los recursos que tiene esta empresa? Entonces, fíjense que aquí me están planteando la ecuación de otra manera. Aquí me están diciendo, recibí un préstamo, solo uno, no tengo más. Quiere decir que mi pasivo son ese 1.300.000 del préstamo. Pero además los socios entregaron 500. Entonces, el aporte de los dueños, o sea, el patrimonio, son 500. Cuando sumo esos dos conceptos, lo que aportaron los dueños y lo que me conseguí prestado, pues me va a dar el total de recursos que tengo para trabajar, que es la pregunta que me están formulando allí. Entonces, mi ecuación queda formulada de esta manera. Ojo que es importante ponerle cuidado al concepto de cada cosa para que lo podamos aplicar. Miremos un último ejemplo. Si la empresa tiene recursos por 5 millones, ahí ya sabemos entonces de cuál elemento me están hablando. Y me dice, obtenidos con un 25% de financiación, hagan allá la cuenta cuánto es el 25% de 5 millones. Me dice, ¿a cuánto asciende la propiedad de los dueños? Fíjense que aquí me están preguntando por el valor de propiedad de los dueños. O sea, aquí me están preguntando por el patrimonio y me están dando los otros dos elementos. Tengo recursos por 5. Ya sé que entonces ese es mi activo, 5 millones. Pero luego me dice, de esos 5 millones, 25% lo obtuvo con financiación. ¿Cuánto es el 25? Supongo que allí ya hicieron la cuenta y les dio 1.250.000. Entonces, 5 millones son mis recursos económicos con los que trabajo. El 25% lo obtuve con una financiación externa y la diferencia entre esos dos elementos pues me va a dar el valor de propiedad de los dueños, es decir, el patrimonio. Habíamos puesto ya algunos ejemplos de estos en la clase pasada, sin embargo, hasta el día de hoy veo que ninguno de ustedes ha accedido al taller que plantea ecuaciones patrimoniales. Ojo, si bien tiene fecha de cierre posteriormente, pues esa es una actividad para el tiempo autónomo que se suma a las actividades que vamos a poner hoy. Entonces, con base en estos ejemplos, con base en las lecturas que han hecho, con base en tener muy claros los conceptos y además allí en el taller les dejé un video que complementa la explicación. Por favor, entren y desarrollen su taller de ecuación patrimonial. Saben que tienen 3 intentos de desarrollo. En cualquiera de los casos les va a quedar asignada en definitiva la nota más alta que obtengan en estos talleres. Y además les sumo
un taller de identificación de cuentas para que nos familiaricemos bien con cada concepto y sepamos si corresponde al activo, al pasivo, al patrimonio, al ingreso o al gasto, que nos sepamos, que nos empecemos a familiarizar más con los nombres de cada una de las cuentas, que puedan familiarizarse, que puedan poner en práctica esto que estamos viendo para que la parte que sigue, que va a estar relacionada con la dinámica de las cuentas, con la forma en que se mueven las cuentas, pues resulte mucho más clara. Si lo vamos haciendo así incremental, paso por paso, pues vamos a conseguir que queden muy claras las cosas. Entonces, por favor, muchachos, atentos con esos dos talleres, taller de ecuación patrimonial y taller de identificación de cuentas. Nos vemos aquí más adelantico con la siguiente explicación de la clase de hoy. Juiciosos.